Se lo adelantábamos antes de ir al corte, la preocupación que hay con respecto a la posibilidad de miopía. Según estudios realizados, dicen que 1 de cada 3 niños tendría miopía a partir del año 2020. Es por eso que invitamos a Leonardo Fernández Irigaray, reconocido oftalmólogo, y a la presidente del Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires, Judith Pisati, que ya están con nosotros. Muchísimas gracias por haber venido un domingo a la mañana, pero creemos que es muy importante este tema y que debe preocuparnos por las altas horas, Mauro y Pancho, que dedican los chicos, pero también los adultos, a las pantallas, ya sean las tablets, los teléfonos celulares, que hay prácticamente una adicción, ¿no? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Es tan así que el riesgo de que 1 de cada 3 chicos en el 2020 sufra de miopía? Es una estadística que la podría responder muy bien Leonardo, pero tengamos en cuenta que el niño no puede estar tantas horas frente a un dispositivo. Alguna consecuencia debe tener. Ahí ¿Cómo te doy la manejar, doctor, palabra. esa situación de los chicos? Cuando hablamos de chicos estamos hablando de niños muchas veces en jardín de infantes, que es cuando ya tienen el dominio de la tablet, Sí. y chicos de primaria, y también después eso se transmite también a los adolescentes, obviamente, y ni hablar de los adultos. Lo recomendable es, hasta los 2 años, los chicos no tienen que estar con los dispositivos electrónicos móviles. Es importante quizás entre los 18 y los 24 meses, que si están con estos dispositivos, que estén siempre con sus padres, para que vayan guiando sobre el tipo de información que tienen que recibir. Siempre tenemos que buscar calidad con respecto a lo que se está trabajando. Entre los 3 y los 5 años, lo permitido es 1 hora por día junto a estos trabajos móviles. Y entre los 6 y los 12 años, los chicos que nos estarán escuchando, tienen lo permitido 2 horas por día. Qué difícil es hacer ese ¿Qué es lo de importante? Hay que información. dosificar, ¿no? ¿Qué es lo En importante mi acá? caso revolvió la tabla. Lo importante acá es cuidar justamente la progresión de la miopía juvenil. La miopía juvenil, por definición, es una patología que la vamos a tener aproximadamente alrededor de los 6 años. Por eso los felicito que tomen este tema ahora al comienzo de las clases. Ayer tuvieron una tarea muy importante con toda esa campaña que se hizo para las escuelas Sí. rurales, que Sí. me pareció fantástico, porque uno tiene que abarcar esto de norte a sur, toda la República Argentina. Nosotros trabajamos con un equipo realmente muy sólido. Yo pertenezco a la Comisión de la Sociedad Argentina de Oftalmología, que dentro de 2 años cumple sus 100 años. Y soy miembro de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil. Y tenemos justamente un grupo de WhatsApp que somos más de 220 personas, que todos los informes a nivel mundial los cargamos en esa base de datos. Entonces, hoy por hoy lo que está aprobado es un tratamiento con gotas, que es atropina al 0,01%, o sea, diluido al 100. ¿Eso qué es lo que nos va a hacer? Nos va, de alguna manera, a prevenir el progreso en los pacientes con miopía. ¿Y quiénes van a tener mayor posibilidad de tener miopía? Aquellos pacientes que no tienen vida al aire libre. Por eso es tan importante. Hoy tenemos un domingo maravilloso. Sí. Entonces es muy importante recomendar a nuestros niños, a las familias, ¿sí? Que escuchen bien los padres, Por lo atención menos- los padres que están en sus casas ahora con hijos en las determinadas edades, porque es muy, muy importante, porque el objetivo, más allá de dar a conocer estas estadísticas, es prevenir, que para los oftalmólogos es fundamental. Me encanta el tema de la prevención. Por lo menos 2 horas por día los chicos tienen que estar al aire libre y recibir luz solar. Eso es muy significativo. En función a eso, seguramente, y con menos horas de lectura, pero uno dice, no, yo quiero que mi hijo tenga muchas horas de lectura porque después va a ser el día de mañana un profesional. Sí. Fantástico. La idea es tratar de buscar alternativas. Hoy por hoy dentro de la educación hay mucha creatividad. Entonces lo que uno tiene que buscar fundamentalmente es de qué manera ese chico puedo no exponerlo permanentemente a la lectura, sino empezar con el debate, con la comunicación, con la palabra. Entonces de esa manera vamos a educar personas realmente bien formadas y vamos a prevenir fundamentalmente el tema de la miopía. Entonces en los chicos que desarrollan esta miopía juvenil aproximadamente a partir de los 6 años, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Sí. ¿Qué es lo que está aprobado a nivel mundial? Una primer consulta. Un niño, por ejemplo, usa una dioptría de defecto óptico como miopía. Que la miopía es la patología más frecuente que vamos a tener en la población. ¿Qué significa la miopía? La miopía es ver mal de lejos. De lejos. Justamente el chico que se tiene que parar para ver el pizarrón. Sí. Entonces, de esa manera, es el chico que copia más lento o que la maestra Y que borra aprende rápido. más lento también. Absolutamente, por eso es importantísimo hoy por hoy
Yo hace 25 años que soy oftalmólogo, amo realmente lo que hago y año a año estamos teniendo más prevención. ¿Por qué? Porque el certificado no es solamente un papel o un trámite, sino que es esa familia que lleva a esa criatura a un control oftalmológico y que uno tiene que hacer es una buena revisación médica. Hablamos de celular y tableta, pero también entra la televisión. Absolutamente, en general, pero fundamentalmente son los aparatos de lectura, de cerca, y peor fundamentalmente si lo tenemos a una distancia menor de 30 centímetros y si a esto además no le ayudamos con el parpadeo. O sea, tenemos que tener esa posibilidad también de cortar no tanto tiempo con los elementos electrónicos. Algunos pediatras inclusive recomiendan, dentro de las posibilidades entre una tablet y la tele, optar por los dibujitos en la tele y no en la tablet, para que el chico no sienta que es una extensión de la tablet, sino de que hay un aparato con el que se tiene que relacionar. Y acá viene otro tema que al menos me pasa en mi caso con un nene de 4 años. ¿Cómo haces y cómo sabes diferenciar si realmente está encima de la tele, de la pantalla, porque siente el dibujito más cerca o porque se siente más partícipe así, o porque realmente no ve? Fantástico, lo que vos decís lo recibo a diario en las consultas médicas. Tal cual. Entonces, mi hijo no ve. El primer control lo deben hacer todos al recién nacido. Uno debe conocer cómo está el reflejo rojo. Un reflejo rojo presente nos da tranquilidad con respecto a estos ojos están aptos para un crecimiento visual. Segundo control a los 6 meses, tercer control al año, después a los 3 años, a los 5, cuando estamos cerca ya de empezar el periodo de primer grado. Entonces, ¿qué es lo importante? Si la visión es pareja entre un ojo y otro, o sea que ve igual entre un ojo y otro, ese chico está desarrollando bien su binocularidad. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay otra patología que debemos prevenir justamente, que es la ambliopía. ¿Qué es la ambliopía? Es el ojo vago, el ojo perezoso. Con un ojo no estoy viendo tan bien. El año pasado tuvimos una campaña maravillosa que lideró la doctora Marcela Gonoraski en la Argentina, y este año, si Dios quiere, el 11 de octubre, que es el Día Mundial de la Visión, vamos a volver a hacer esta campaña, pero tenemos ganas que sea una campaña latinoamericana. ¿Qué es eso? Que hay un ojo por alguna causa en particular, ya sea un defecto óptico, ya sea un ojo desviado, ya sea una patología orgánica que no está haciendo que desarrolle bien este niño sus ojos. Tu hijo tiene 4 años. Sí. Entonces es muy importante en la consulta oftalmológica conocer si ve parejo con los dos ojos. Un niño de 4 años puede llegar a ver 10, sí, pero quizás puede llegar a ver 6 sobre 10. Y es normal que vea 6 sobre 10. Todavía estamos en el periodo de crecimiento de este paciente. Es muy importante el tema de la prevención y que lleven a los padres en estas edades que usted decía, desde bebé a los 6 meses. Básico. Eso es lo que vamos a dar fundamentalmente. Ayer lo vi en el programa que tuvieron ustedes. Es comprometernos realmente con respecto a la salud. Judith, hay un tema que es fundamental. Escuchándolo al doctor, ¿qué pasa con las consultas en el momento que llega la receta? Que después vamos a ampliar en qué momento llega la receta de anteojos. Bueno. Pero que la gente tiene que comprar en óptica. Es fundamental. Nosotros también apoyamos la prevención y hacemos campañas en toda la provincia y presentamos, bueno, aquí lo pueden ver, pedimos que busquen esta oblea en las ópticas, en la puerta de las ópticas, porque eso garantiza que hay un profesional óptico. Ahí lo estábamos mostrando. Sí, Perdón. Un poquito más, así lo captamos bien la imagen. Esa oblea tiene que estar en la óptica en cuestión. Esta oblea tiene que estar en la óptica y allí están los datos del director técnico, que es un óptico matriculado. Bien. Ese profesional está formado y tiene los conocimientos de todos los elementos interpuestos en el campo de la visión, como para poder ayudar a solucionar el problema de ese paciente. Nuestra prevención, o sea, nuestra campaña de prevención va un poco más allá de buscar ayuda profesional. Sí. Nosotros pedimos que a los padres, a los adultos, que tengan conciencia, porque lo notamos en la sociedad, que ya todos tomamos conciencia que debemos colocar un filtro solar para nuestra piel cuando salimos de casa, días nublados o días de sol.
No solamente la exposición solar Sí. de vacaciones. Lo mismo pasa con la vista. Lo mismo pasa con los ojos. Ahora, el tema de la luz, ¿no? Decían recién Sí. la luz solar. ¿Cuál es la principal causa que genera la miopía? Porque también estamos hablando de la luz del celular, pero también lo que muchos dicen es que en realidad el problema es con el parpadeo, que los chicos al estar tanto tiempo mirando el teléfono no parpadean. ¿Tiene que ver más con la luz, la multipantallas que hay hoy por hoy, o más que tiene que ver con el ojo seco, lo que se conoce como el ojo seco? Lo más importante es que el chico tenga menos cantidad de horas expuesto a este tipo de actividad de lectoescritura de cerca. Y a eso le debemos aumentar vida al aire libre. Claro. Con estos dos condimentos, esto ya desde el siglo XIX viene esta tendencia a hacerlo. Lo que pasa es que después tuvimos una pausa porque se valoró más todo lo que es la parte de genética, y hoy por hoy en el siglo XXI volvemos nuevamente con esto. Entonces, ¿qué debemos dejarle claro a la población? Más horas en la plaza, 2 horas mínimo diariamente y menos cantidad de horas de lectura. Esas menos cantidad de horas de lectura debemos reemplazarlas para que nuestros hijos perfectamente se desarrollen normalmente en un mundo intelectual. ¿Para qué recetamos un anteojo en un niño? 3 cosas importantes. Una es para que vea mejor. Entonces, cuando un profesional oftalmólogo da una receta a un paciente, es para que vea mejor y le está explicando por qué hay una agudeza visual baja para la edad y para el requerimiento de ese chico. O porque tiene el ojo desviado. Un paciente que tiene estrabismo, un estrabismo hacia adentro, una esotropia, también puede generar fundamentalmente el tema de una ambliopía, un ojo que no desarrolla bien la capacidad visual. Entonces, muchas veces el anteojo mejora este alineamiento y protege la ambliopía. Entonces, recomendaciones, ahora que empezamos las clases. Sí. Me recetaron un anteojo para un niño, ¿para qué es? ¿Para ver mejor? ¿Para trabajar sobre el estrabismo o para evitar o cuidar el tema de la ambliopía? Eso Doctor, es básico. ¿qué temas ahora precisamente comienzan las clases? ¿Qué puntos o qué alertas tienen que estar muy atentos los padres para saber si los tienen que enviar a una consulta y cuándo saber si un hijo necesita o no anteojos? Hay que hacer sí o sí la consulta. Primariamente hacer un control oftalmológico con un médico oftalmólogo especializado, un médico reconocido, y en función a eso evaluar cuál es la capacidad visual de ese chico. Y a partir de ahí el médico le indicará el próximo control lo debemos hacer a los 6 meses o el próximo control será anual. Esto es como cuando empezábamos las clases y teníamos el guardapolvo nuevo. Es muy importante porque un chico que ve bien va a tener Una mejor calidad de educación. Absolutamente. Entonces, por eso es tan importante el certificado y en función de eso corroborarlo. Y volviendo otra vez al tema de la miopía juvenil, estos pacientes que comienzan a los 6 años con miopía son adolescentes que alrededor de los 14, 15 años, si uno no controla estas miopías, van a tener de una dioptría van a pasar seguramente a 6, 7 dioptrías. Son miopes altos. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a tener mayor posibilidades de degeneración macular, de catarata, de glaucoma, de otras patologías provocadas por esto. Hablamos del ojo miope. Entonces, este es un tratamiento absolutamente multidisciplinario. Es diferente si la miopía comienza a los 8 años. Un paciente con una miopía de 8 años aproximadamente vamos a tener unas 4 o 5 dioptrías llegado al adolescente. Y diferente a un paciente que empieza a los 14 o a los 13 años con una miopía. Seguramente vamos a estar hablando de una miopía baja. Ahora, Y- Sí, Mauro. Sí. ¿aumenta el daño o el riesgo cuando los chicos llevan el celular a la cama al momento de dormir? Perfecto, sensacional esa pregunta, me encantó. A la cama, el teléfono no se lleva. No sé yo. Hay que tener momentos libres del teléfono. Uno es el momento del almuerzo, el momento de la comida. Ahí no tenemos que estar con el teléfono. Estoy haciendo y todo. no las habitaciones, ¿de acuerdo? Y no pensar que mi hijo, uy, qué fantástico, está haciendo tal actividad. Yo tengo un ahijado que está a punto de cumplir 1 año y su mamá es miope. Entonces es muy importante el seguimiento de esta criatura. ¿Para qué? Para prevenir fundamentalmente que no desarrolle miopías tan importantes. O sea, esto aproximadamente en un 70% se conoce que podemos evitar que progrese. Por supuesto, en algunos niños va a progresar igual. Pero si uno tiene un control, hay que saber dónde estamos parados. Hoy por hoy, 6 años, tiene una dioptría, lo vamos a volver a controlar a los 6 meses y veremos. Y al año, ¿cuál fue la progresión? Aumentó una dioptría, ese chico es realmente el apto para hacer el tratamiento con las gotas de atropina, que las gotas de atropina diluidas las va a tener que indicar el médico oftalmólogo y tendrá que ir a una farmacia especializada para que puedan preparar esta gota. No es que es una gota que se compra directamente en la farmacia. Y más allá de los chequeos de rutina, Sí. a los cuales hacían referencia, que sugieren que sean cada 6 meses o 1 año, de acuerdo a cada caso, ¿qué síntomas podemos detectar como padres en los nenes
que nos prenda la alarma de que algo no anda bien? Cansancio visual, ojo rojo, dolor de cabeza, dificultad para enfocar. Los chicos que se cansan rápidamente con los juegos electrónicos, generalmente son chicos que pueden llegar a tener hipermetropía, que es justamente el defecto óptico contrario a la miopía. Claro. El astigmatismo, que es otro de los defectos ópticos, nos da cansancio visual. Agregado a todo esto tenemos el tema de las forias. Las forias justamente son pequeños movimientos que obtienen nuestros ojos y eso también va a producir cansancio, lagrimeo. O sea, cuando uno tiene ese sexto sentido con un hijo, con un ahijado, primero controlarlo y después tampoco pensar que, porque mi hijo ve la cosa chiquita, ve muy bien. Porque puede llegar a ver la cosa muy chiquita muy bien y con un ojo estar viendo bien y con el otro no. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante controlar y siempre que se tome la visión se tapa un ojo con la palma de la mano bien, ocluido el ojo, y ahí podemos tomar la visión de un ojo y después vamos a tapar el otro ojo y ahí vamos a conocer cuál es la visión de cada ojo por separado, más allá que después actúen de manera conjunta. Judith, yo le quiero preguntar otro tema que justamente me hace una pregunta una mamá. En el momento de elegir los anteojos una vez recetados por el oftalmólogo, Sí. ¿qué hay que tener en cuenta para los chicos? Porque todos los padres y los adultos, inclusive cuando tienen que elegir un par de anteojos, a vos te debe pasar, ¿qué eligen? ¿Una moda? ¿La comodidad? ¿O cómo eligen una lente que esté bien? ¿El que cubre la obra social? ¿O se justifica? Y sí, porque es una Sí, realidad, es ¿no? una Porque no son realidad. baratos los marcos de los anteojos. No, para A nada. veces también hay una situación económica en el medio en el momento de elegir los anteojos y por elegir los más baratos posiblemente no sean los adecuados. ¿Qué hay que tener en cuenta principalmente con los anteojos recetados para niños? Bien, como hablamos de muchos temas, Sí, sí. estamos en el tema prevención, pero puntualmente voy a responder a tu pregunta. Lo más importante son los cristales, el tallado de esos cristales oftálmicos, ¿sí? El profesional, o sea, el óptico, tiene en cuenta varios factores al momento de probar un armazón. La parte nasal, la distancia interpupilar, o sea, detalles técnicos que no vienen. No, pero al bueno, caso pero es aquí. importante Claro, para los es importante, padres. Sí, sí. El antirreflex, ¿no? Sí. Depende la receta del oftalmólogo, Sí, claro. qué es lo que quiere lograr. El óptico tiene que escuchar al paciente, saber cuál es su condición, para qué lo necesita, si es para deporte, para trabajo, para cerca, y allí va a poder indicar, aconsejar los diferentes tipos de cristales y de filtros. Cuando vos me preguntabas con respecto a los dispositivos, acá en Argentina tenemos laboratorios que están trabajando mancomunadamente con físicos del CONICET y han desarrollado una tecnología que la están llevando al mundo como un filtro a esos dispositivos. Y esa es una forma de prevenir, ¿sí? Tener un anteojo con el filtro adecuado, incluso ustedes deben conocer muy bien que hay funciones en los celulares para bajar la luz y demás. El brillo de la El pantalla. brillo. Ahora está la y demás. posibilidad de ponerlo en blanco y negro, En blanco y incluso negro, para que sí. no, Sí. no sea tan Pero interactivo. es mucho más importante, en relación a lo que vos mencionabas del ojo seco, seguir la regla del 20-20-20, que ya hoy creo que la conocemos todos, que es cada 20 minutos mirar 20 segundos a 20 pies, quiere decir a 6 metros. Por supuesto que no vamos a pretender que un niño cada 20 minutos esté mirando a 6 metros durante 20 segundos. Tampoco podemos pretender que el niño parpadee conscientemente, porque su nivel de parpadeo baja porque está concentrado en algo muy cerca. Lo mismo pasa en los adultos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que podemos prevenir en cantidad de horas, como dijo acá el doctor, en estar expuestos a la luz solar, que es bueno, siempre y cuando, volviendo un poco a lo que hablaba antes, estén protegidos con un filtro solar,
que no se confundan los padres con los anteojos de juguete, ¿sí? Esos o aquellos que están vendiendo en la calle son elementos que parecen un anteojo de sol, pero difieren muchísimo de lo que es un anteojo de sol, que tenga cristales oftálmicos y con el filtro adecuado. Doctor, me gustaría que repitamos para los que recién se están levantando, Sí, claro. esa recomendación que dio al principio de la nota, de la cantidad de horas, depende de la edad que le pueden dedicar a un elemento electrónico. Un niño menor de 2 años no tiene que estar con un Ni teléfono acercarse. móvil. No, puede estar a partir de los 18 o 24 meses con un adulto responsable y en función a eso quizás a tener alguna comunicación por Skype o alguna situación en particular que uno quiera mostrar. Entre los 3 y los 5 años, 1 hora de recomendación diaria con respecto al tema de los teléfonos móviles. Y entre los 6 y los 12 años, 2 horas. Eso es lo recomendable. Y volvemos a lo mismo. Por lo menos 2 horas diarias de luz solar. Eso es muy importante. Por eso tenemos más aumento de miopía en la época invernal. Claro. Disfrutemos ahora que estamos en la época de verano. Tenemos todavía una primavera, un otoño muy lindo en la Argentina. Que las plazas estén llenas de chicos. Ahora, ¿De acuerdo? doctor, en este mismo informe lo que hablan es que muchos padres automedican a los hijos con las gotas, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo de automedicarse cuando los chicos están cansados y les dan las gotitas para los ojos? No hay que indicar gotas por indicar. O sea, una gota es la atropina diluida al 0,01%, que es una gota que vamos a administrar todas las noches, fundamentalmente para prevenir el desarrollo de la miopía. Después, todas las demás gotas las debe recetar siempre un profesional oftalmólogo. Perdón, pero esas gotas de las que usted habla, es de venta libre y cualquiera lo puede dar, ¿no? También tiene que ser recetada Tiene por que un ser recetada, oftalmólogo. claro, porque ok. justamente uno tiene que buscar realmente a quién ese tratamiento va a ser eficiente y en quién Claro. no. Claro. Entonces, una gota que en el mercado, si uno va a una farmacia, no se compra esa gota directamente de tal muestra. No, directamente el médico tiene que mandar a hacer esa dilución justamente con este tipo de atropina al 0,01%. En función a eso, tenemos que saber si esta familia va a ser responsable en usarla, porque es un tratamiento que lo va a hacer durante años. Entonces, del niño, en la adolescencia, ¿para qué? Para prevenir. Y por eso es muy importante el seguimiento que uno pueda tener con estos muchachitos. Estos chicos tienen que tener un seguimiento al principio cada 3 o 4 meses, como con el tema del parche. Es muy importante para ver si realmente están cumpliendo con el tratamiento. Porque si no se está cumpliendo con el tratamiento, no vamos a llegar seguramente a prevenir que desarrolle esa miopía este paciente. Recién Judith hacía referencia a los anteojos de sol. Sí. Consulta, y apartándonos un poquitito del tema de celulares, tabletas, televisión y demás. Para niños y de esta época del año, ¿se recomienda el uso de anteojos de sol? Podemos tener filtros, efectivamente, como ella muy bien aclaraba, ¿de acuerdo? Sí. Pero con respecto a evitar el desarrollo de la miopía, lo que está aprobado a nivel mundial son las gotas de atropina al 0,1%. Ok. Eso es lo que está aprobado a nivel mundial. Esto es a nivel de un consenso general. Como también la exposición a la luz, ¿de acuerdo? Y como también la menor cantidad de horas de lectura. Eso es lo que tenemos a nivel general, que está totalmente corroborado. Lo demás son estudios que todavía no tenemos certeza de que sean realmente Claro. eficientes. En realidad, cuando me refería a anteojos de sol para proteger de los rayos, me estaba refiriendo a prevenir ciertas patologías a nivel cristalino, retina y demás. Es aconsejable que el niño esté protegido, aunque sea con una visera. Absolutamente, me encantó eso, porque además lo digo yo en el consultorio. O sea que vamos a la plaza y con visera. Con Claro, visera, tal cual, claro. porque tenemos que dar una situación de respuesta, como fue ayer la campaña de ustedes, de norte a sur. Entonces va a estar quien va a poder gastar muchos pesos en un anteojo especial. Pero yo quiero hacer prevención fundamentalmente. Claro. Entonces, con la visera perfectamente lo vamos a cuidar esto. Y fundamentalmente con los chicos, cuando uno indica un anteojo, yo siempre les digo, el primer anteojo económico. ¿Por qué? Porque es frecuente que también lo pierdan. Esto es como con los chupetes, ¿de acuerdo? Entonces, uno tiene que tener, después posiblemente tendremos el segundo anteojo. Y tiene que ser siempre orgánico o de policarbonato, cosa que sea un material que no se rompa. Una patilla cómoda, ¿de acuerdo? Un anteojo de adulto en un chico que juega, que salta, que se revuelca. Seguramente eso, que también cuida el óptico, que esté bien centrado, se va a descentrar. Un anteojo, un paciente con astigmatismo, con otra patología, uno tiene que buscar no el redondito, el de John Lennon, tiene que ser un anteojito un poquito más alargado para que ese cristal no se rote.
Entonces, todo esto, ¿cómo se logra? Con buena comunicación. Seguramente estas consultas no van a ser consultas, como yo digo, de 10, 15 minutos. Las van a llevar media hora o 40 minutos. Pero cuando uno va al médico, uno busca eso. Siempre hay que sentarse en la silla del otro lado y ver si ese médico estuvo con nosotros y atendió. Yo tenía un profesor, el doctor Alberto Bustamante, que nos hablaba de escuchatoria. Qué importante que nos tengamos que escuchar. Qué importante que vayamos al diálogo. ¿Por qué vino? ¿Por qué necesita? ¿Qué es lo que va a buscar? Y en función a eso generalmente tenemos buena respuesta. Ahora bien, hablamos mucho de los chicos, que es fundamental porque empiezan las clases, las recomendaciones, las horas que tienen que estar dedicadas o no frente a una pantalla. ¿Qué pasa con los adultos? ¿En qué momento se tienen que dar cuenta que es el momento de quizás empezar? Porque a veces la elegancia o la falta por ahí de tiempo de ir a un control hacen de que pasen los años y uno no se dé cuenta que necesita anteojos. Le pasa a cientos de personas. ¿En qué momento hay que el alerta dice, tengo que ir al oftalmólogo? Volvemos nuevamente a la prevención. Fantástica tu pregunta. Lo ideal es una vez por año controlarlo. ¿Por qué? Porque no solamente es el control de la agudeza visual, la cantidad de líneas que uno ve, sino es controlar cómo están nuestros músculos, ¿sí? Si realmente tenemos un estrabismo, una aforia o algo que los altere. ¿Cómo está nuestra presión ocular? El glaucoma, una patología que con el paso del tiempo y en la adultez aumenta. ¿Cómo está nuestro cristalino? ¿Está transparente o hay una catarata? ¿Cómo está nuestra retina? Hoy por hoy, afortunadamente, la expectativa de vida es mayor. Entonces tenemos más adultos con maculopatías. Entonces, ¿de qué manera protegernos? Por eso es tan importante, volviendo nuevamente al eje, prevenir el tema del desarrollo de la miopía. ¿Por qué? Porque todas estas otras patologías fue lo que no hicimos nosotros en este periodo de los niños. Un niño de 6 a 14 años que tiene mucha chance de crecer en su miopía. Si uno lo cuida, vamos a tener seguramente aquel adulto de 80 años que va a tener mejor calidad de vida a través de su tiempo. Ahora, cuando ya es adulto, Sí. ¿no? ¿El uso excesivo del teléfono también podría generarle un daño aún siendo grande? Sin lugar a dudas, Sí. lo tenemos en la vida diaria, o sea, nos crea una situación de recluirnos en nuestro propio mundo, una situación muy individual. Entonces es muy importante, por supuesto, todos estamos con la tecnología y lo buscamos, y esa tecnología tiene que ser para investigar, para nutrirnos, para juego puede ser, pero también tenemos que tener vida social, tenemos que estar con nuestros amigos, tenemos que estar con nuestra familia, tenemos que disfrutar del día, tenemos que hacer deporte. No puede ser efectivamente, ¿por qué? Porque Tenemos que tomar un café con amigos y no con los celulares. Absolutamente, No con los y celulares. se cierra el Exactamente. teléfono. ¿De acuerdo? Es muy importante esto, la conexión que uno pueda tener con los ojos con el otro, qué te pasa, qué sentís, y no solamente lo frío que nos puede dar un... ¿Cómo lo una manejas vos, comunicación. Mauro, que estás No lo tantas manejo. horas? Porque bueno, No, Mauro es una no lo claro, por eso, manejo. haciendo redes todo el día. Al igual hay muchísima gente en distintos trabajos que están muchas horas por trabajo, precisamente frente a una computadora, una tablet. La gente que tiene adicción al teléfono, que también son muchos. Otro tema también para otro domingo. Sí, porque- Pero, ¿vos usas lentes? No, yo no uso lentes, pero debería usarlo. Y en realidad los... No uso, pero No debería usa, usarlo. sí, Pero sí, te debería usarlo, por lo esperamos, menos. te esperamos. Voy a empezar a usarlo, pero en realidad, a ver, nosotros los adultos miramos el teléfono entre 80 y 100 veces por día, Sí. continuamente el teléfono, ¿no? Y a partir de ahí es una cuestión que es muy difícil controlarlo, más nosotros que trabajamos también con el teléfono, pero también hay una cuestión de, si se quiere, de adicción que genera el teléfono, y hay otra cuestión que se conoció a raíz de este informe, que tiene que ver con el problema que genera la columna vertebral, estar todo el día con el teléfono y con... Las cervicales. Exacto, mirando el teléfono, ¿no? Es muy difícil dejar por, digamos, esta adicción que tenemos con el teléfono. Y también yo le quería consultar particularmente cómo cambió el panorama respecto de la multipantalla. Antes estábamos acostumbrados a la luz azul del televisor y ahora empezamos a incorporar en los cuartos de los chicos cada vez más pantallas. Por el lado, la tablet, el celular, el televisor, es decir, cada vez empieza a hacerse como un cuarto tecnológico, ¿no? Sí, el cuarto tecnológico, volvemos a lo mismo, que no No, sea lo tecnológico. De Claro. acuerdo, yo sé que a veces son esas casas modernas, cuanto más uno le está poniendo, pero no, volvamos otra vez a la base. En el cuarto, los teléfonos móviles y las pantallas en lo posible con los niños, no. El adulto ya es adulto, la miopía que tenemos el riesgo en el niño ya va a ser diferente en el adulto, el desarrollo que puedan llegar a ser, entonces ahí no hay ningún inconveniente.
Y uno como adulto debe ser responsable. Hace un rato me traía para acá, para el canal, un taxista, y qué lindo que es poder conversar con la persona. Y él me contaba justamente del cuidado de su cuerpo. Y es esto fundamentalmente, la prevención y el cuidado que cada uno puede llegar a hacer. Y si vos tenés alguna sintomatología con respecto a tus ojos, si te da molestia podrás usar anteojos. Pero si no, si en tu vida diaria estás cómodo, puedes quizás estar sin anteojos. Yo hace 25 años que hago oftalmología, yo trabajo en la clínica Nano desde hace ese tiempo. Y al principio yo quería que todos mis pacientes adultos vieran 10-10, máxima visión. Y volvían a la consulta siguiente y no habían hecho quizás uno de los 2 anteojos que uno le indicaba. Y está bien. Por eso volvemos a lo mismo. Hay que escuchar. ¿Para qué está necesitando esa persona el anteojo? ¿Para qué lo va a requerir? Muchas señoras muy coquetas que realmente no querían usar ese anteojo y binocularmente tenían una buena capacidad visual. Está perfecto. Y eso se llega de qué manera, con diálogo, con consenso. Yo creo que sería positivo que use un anteojo con un filtro adecuado. Vos vas a explicar cuál es tu situación frente a la adicción de estos dispositivos. Un super filtro para Se está mandando Muchísimas gracias por haber venido. La verdad que es un tema que, bueno, da para hablar un montón. Lo más importante y el objetivo, que ojalá que los papás que están en su casa escuchándonos hayan podido al menos captar algo, recepcionar algo, empezar con los límites en el uso de las pantallas con los chicos y la prevención, tanto para los niños como para los adultos, Pancho. Así es. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, enseguida volvemos, no se vayan.